La vida de Grace Kelly era algo con lo que la mayoría de la gente solo puede soñar. Su estrellato cinematográfico, su elegancia perdurable y su estatus aristocrático la convirtieron en una auténtica princesa. Desde fuera su historia parecía tener un final perfecto, pero esas apariencias impecables a menudo ocultan una realidad distinta. Más allá de las majestuosas puertas del palacio se escondían decisiones difíciles y tras ellas, figuras románticas que jamás pudo borrar por completo de su mente. En la última etapa de su vida, su círculo íntimo comenzó a percibir un sentimiento sutil e inexpresado en su interior. Guardaba un recuerdo específico no de deberes reales, sino de una profunda emoción que había experimentado tiempo atrás. Era un afecto que se negaba a desvanecerse con el paso de los años. A lo largo de esta exploración, seguimos ese mismo camino que la llevó hasta la persona que conquistó su corazón más profundo. Comenzamos con su primer desengaño amoroso, Don Richardson. Mucho antes de los flashes, los vestidos de diseñador y el reconocimiento mundial, Grace vivió un romance definido por su pureza, sencillez y vulnerabilidad. Don Richardson no era un ícono de la industria ni un hombre de gran influencia. Como su profesor de teatro, se mantuvo profundamente arraigado, entusiasta y entregado al arte de la interpretación. Sin embargo, y esto fue crucial, reconoció su humanidad en lugar de ver solo una fachada glamorosa, una distinción que tuvo un significado inmenso para Grace. Lejos de los focos y las fuertes presiones sociales, su vínculo se desarrolló en una serena intimidad. En su presencia, la necesidad de actuar se desvaneció. La presión por mantener una perfección absoluta se disipó. Se le concedió la libertad de ser auténtica, un lujo que con el tiempo se volvería increíblemente escaso en los años siguientes. Finalmente, su relación informal evolucionó hacia un compromiso profundo y genuino que culminó en una propuesta de matrimonio. Este camino le ofrecía un destino completamente diferente. Prometía una existencia más tranquila y sencilla, totalmente libre de paparazzi, títulos nobiliarios y la implacable carga del escrutinio público. Habría sido una existencia donde el afecto se experimentaba con naturalidad en lugar de ser constantemente evaluado. Sin embargo, elegir ese destino nunca estuvo del todo en sus manos. Sus familiares tenían una perspectiva radicalmente opuesta. A sus ojos, Richardson distaba mucho de ser una pareja adecuada. Carecía de la posición social, la estabilidad económica y el futuro prometedor que exigían para su hija. En un hogar donde las esperanzas familiares funcionaban como mandatos estrictos, más que como simples consejos, su rechazo fue una carga muy pesada. Al final resultó demasiado pesada para soportarla. Grace se vio obligada a tomar una decisión crucial. No se trataba de elegir entre dos pretendientes, sino de una dolorosa elección entre un romance profundo y la aceptación familiar. Finalmente optó por dejarlo ir. Esta separación no se debió a que sus pasiones fueran fingidas, sino a que aprendió una dura lección. A veces el afecto puro no es suficiente. Una vez que se interioriza esta dura verdad, la capacidad de amar de una persona queda marcada para siempre. Al entrar en el deslumbrante mundo de Hollywood, Grace Kelly cargaba con el peso de una silenciosa pero profunda convicción. El amor verdadero no siempre garantiza un futuro. La capital del entretenimiento a través de diversos medios no hizo sino reforzar esta cínica lección. Rápidamente se convirtió en una de las figuras más codiciadas del cine. Los cineastas elogiaban su rigurosa ética de trabajo, mientras que el público quedaba cautivado por su sofisticada elegancia. Naturalmente, sus colegas masculinos eran plenamente conscientes de su atractivo. Durante la producción de Mogambo compartió pantalla con Clark Gable, un actor que irradiaba una mezcla magnética de carisma y dominio. La palpable tensión entre ellos desató incesantes rumores de un romance secreto. Independientemente de si estas especulaciones tenían algo de cierto, reforzaron significativamente su imagen pública como una mujer perpetuamente envuelta en intrigas románticas. Posteriormente colaboró con Gary Cooper en el rodaje de High Noon. Siendo una figura más madura, reservada y respetada,
Cooper cultivó una dinámica particular con ella, un vínculo basado en la comprensión mutua, más que en una pasión desbordante. Como era de esperar, los rumores resurgieron, pero una vez más no se concretó ninguna relación duradera. Este mismo ciclo se repitió durante su tiempo con Ray Milland, filmando Crimen Perfecto, una intimidad inicial. Especulaciones públicas desenfrenadas seguidas de un inevitable distanciamiento. Para los observadores externos, su realidad parecía rebosar de relaciones apasionadas, pero su experiencia interna era radicalmente opuesta. Ninguno de esos encuentros logró replicar la profunda intensidad que había compartido previamente con Dawn Richardson. Ninguno le brindó ese raro refugio de ser plenamente reconocida y comprendida, implícitamente libre de las exigencias de actuar o de cumplir con criterios externos. Más bien, estos romances cinematográficos prosperaron en un entorno caracterizado por la amplificación. Los sentimientos, el escrutinio público y la lujuria se magnificaban, pero rara vez tenían una base auténtica. Grace no deseaba buscar más adulación, ya la tenía de sobra. Su verdadera búsqueda era una certeza tranquila e inquebrantable. Irónicamente, mientras la industria cinematográfica la colmaba de todos los lujos imaginables, un vacío ineludible crecía en su interior, demostrando que los focos más deslumbrantes a menudo proyectan las sombras más profundas. Cuando finalmente conoció a William Holden, Grace ya había experimentado un cambio fundamental. La joven ingenua que creía que el romance lo conquistaría todo sin esfuerzo había desaparecido. Tras haber vivido y sufrido mucho, comprendió en silencio que las circunstancias, las exigencias sociales y las duras realidades tenían el poder de distorsionar incluso la más profunda devoción. Sin embargo, su relación con Holden poseía una cualidad única. Su colaboración en The Country Girl requirió una profunda vulnerabilidad emocional. En medio de los agotadores horarios, las tomas difíciles y los silencios que los separaban, se forjó un vínculo genuino. Evitó el drama explosivo y en cambio se mantuvo notablemente estable. Holden no sentía la necesidad de deslumbrarla con grandes gestos. Irradiaba una seguridad en sí mismo firme, demostrando una clara comprensión tanto del esplendor como del alto precio que conllevaba su estilo de vida de celebridades. Para Grace, esta empatía superaba con creces el carisma superficial. Por primera vez desde su juventud se sentía verdaderamente a su lado en lugar de simplemente idolatrada. Su relación albergaba una excepcional combinación de admiración mutua, objetivos compartidos y una serena armonía emocional que parecía genuinamente viable a largo plazo. Esto trascendía el mero magnetismo físico. Era un vínculo profundo capaz de florecer en una existencia auténtica y permanente. Por un momento ese desenlace parecía completamente plausible. Sin embargo, como Grace ya sabía dolorosamente el destino, rara vez sigue una trayectoria predecible. Surgieron gradualmente diferencias, no conflictos explosivos, sino divergencias sustanciales en cuanto a valores morales fundamentales, estándares personales y aspiraciones a largo plazo. Son esas sutiles discrepancias las que no destruyen una relación al instante, sino que alteran gradualmente los límites de lo que se puede lograr juntos. En consecuencia, se enfrentó una vez más a una verdad innegable: no todo afecto profundo está destinado a perdurar. No todo vínculo profundo está destinado a convertirse en una relación para toda la vida. No perdió a William Holden por casualidad, tomó la decisión consciente de alejarse de un destino compartido. Con frecuencia, este tipo de decisiones deliberadas atormentan a una persona mucho más que una pérdida inesperada. Entonces llegó Cary Grant, quien comprendió verdaderamente su alma. Tras conocerse, se produjo en ella una transformación silenciosa casi imperceptible. Su relación carecía de urgencia, gestos teatrales o la necesidad de justificar su intensidad. Simplemente fluía con naturalidad. Sus caminos se cruzaron durante el rodaje de Atrapa a un ladrón en los deslumbrantes paisajes de la Riviera Francesa. Si bien la narrativa cinematográfica se basaba en el carisma y el suspense, su desarrollo interpersonal se sintió infinitamente más orgánico que cualquier guión. Grant se distinguía de sus pretendientes anteriores.
No intentó conquistarla de forma agresiva ni la persiguió con urgencia. Al contrario, se relacionó con ella de igual a igual utilizando su aguda inteligencia, su ingenioso humor y una serena tranquilidad emocional que le brindaba una profunda sensación de seguridad. Para Grace, este refugio seguro era fundamental. En su compañía se liberaba de la carga de censurar sus pensamientos o reprimir su verdadero ser. Sus diálogos fluían con naturalidad y las pausas silenciosas que compartían eran reconfortantes en lugar de opresivas. Existía un equilibrio perfecto entre ellos dos personas que comprendían no solo el entorno externo, sino también las cargas internas que éste generaba. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente liberada de la obligación de adaptarse a los deseos de otra persona. Se le permitió ser ella misma en su forma más pura. Esta aceptación fundamental es probablemente la razón por la que su vínculo permaneció grabado en su conciencia mucho más tiempo que el resto. Su longevidad no provenía de una pasión fingida, sino de una profunda plenitud que no necesitaba justificación. Sin embargo, las circunstancias volvieron a imponer su voluntad. Los conflictos de tiempo y las trayectorias vitales divergentes los separaron acompañados de una comprensión mutua y silenciosa de que una experiencia profunda no necesita ser permanente para tener un valor inmenso. Se abstuvieron de forjar un destino común, pero la esencia de su vínculo nunca se deterioró. Ciertos lazos se resisten a extinguirse, en cambio se arraigan sutilmente en el alma, preservando la sensación exacta de ser comprendidos de verdad. Una vez que una persona experimenta ese nivel de reconocimiento, borrarlo se vuelve imposible. El punto de inflexión que cambió por completo su trayectoria llegó en la figura del príncipe Rainiero III. En medio del glamour del Festival de Cannes de 1955, Grace conoció a un hombre cuya realidad contrastaba radicalmente con el universo cinematográfico. Estaba totalmente ajeno al mundo del espectáculo, lejos de los guiones artificiales, la iluminación de los estudios y los romances fugaces. En cambio, encarnaba un paradigma completamente distinto. La tradición rígida, el legado histórico y un destino predeterminado. Su primer encuentro estuvo marcado por la formalidad cortés y notablemente reservado. Sin embargo, el cortejo que siguió poseía una intención deliberada que superaba con creces cualquiera de los encuentros románticos anteriores de Grace. A través de una serie de cartas, sus diálogos adquirieron una profunda compenetración. En marcado contraste con la naturaleza volátil de sus relaciones anteriores, esta alianza le brindó absoluta claridad. Rainiero le ofreció una promesa sin parangón, una certeza inquebrantable. Le presentó una función social definida, un futuro asegurado y una existencia inmune a los caprichos de los chismes o las pasiones pasajeras. A su lado, Grace se liberaría de la ansiedad de cuestionar su estatus o anticipar cambios repentinos. Tras un largo periodo de romances impredecibles, tal seguridad absoluta ejercía una atracción singularmente poderosa. Sin embargo, esta estabilidad exigía un sacrificio significativo. Integrarse en la esfera real requería el abandono total de su propio reino. Esta partida no podía ser una transición gradual, tenía que ser absoluta. Su trayectoria en Hollywood concluiría y su carrera como actriz cesaría por completo. La Grace, liberada la mujer que elegía sus personajes, forjaba sus propias relaciones y vivía la vida a su manera, sería reemplazada por una existencia altamente regulada. Se transformaría en una figura soberana, un emblema del deber. En 1956 se comprometió con este camino. Se casó con el príncipe Rainiero y se adentró en lo que el público entusiasmado denominó un cuento de hadas hecho realidad. Sin embargo, bajo la ostentación de las grandes festividades, subyacía una realidad más sombría. Este acontecimiento trascendía una simple unión matrimonial, representaba una elección definitiva entre dos existencias opuestas. Una se basaba en la pasión, mientras que la otra se fundamentaba en la seguridad absoluta. Por primera vez, Grace Kelly priorizó la seguridad. En definitiva, el camino que uno elige no siempre coincide con el amor que su corazón sigue albergando.
Tras la boda, el público mundial presenció lo que creyó que era la máxima realización de una fantasía. El icono cinematográfico estadounidense se había transformado en la princesa Grace de Mónaco, alcanzando un estatus real europeo de élite. Las fotografías eran impecables, proyectando una imagen de plenitud absoluta, pero la realidad rara vez es tan pura como una imagen capturada. Recluida tras las grandes propiedades, su rutina diaria se volvió sumamente reglamentada, dictada por las obligaciones soberanas en lugar de la exploración personal. Su calendario estaba repleto de rituales formales pesadas, responsabilidades y normas estrictas, todo lo cual moldeó la personalidad regia que había adoptado. Cumplió con estos deberes con inmensa gracia en perfecta sintonía con las expectativas mundiales. Se convirtió en una madre dedicada a una líder muy respetada y un icono perdurable de sofisticación. A pesar de este éxito externo, se había producido un cambio interno fundamental. Su antigua autonomía, la capacidad de tomar decisiones independientes, viajar libremente y cultivar su identidad personal, se desvaneció gradualmente en un recuerdo lejano. Con todos sus defectos, la industria cinematográfica le había brindado una vía para la expresión artística genuina. Dentro de las fronteras de Mónaco, esa faceta creativa de su identidad se extinguió. Rara vez expresaba estos sentimientos públicamente, pero su círculo íntimo observaba sus silencios, las vacilaciones persistentes y los momentos en que parecía absorta en sus pensamientos, como si viajara a un pasado oculto. No se trataba necesariamente de remordimiento, sino más bien de una profunda nostalgia. Aunque había elegido activamente una base de seguridad, las emociones humanas a menudo se rebelan contra las resoluciones lógicas, en lo más profundo de su ser. Ciertos afectos se negaban a desaparecer por completo. No eran intensamente angustiosos ni perturbadores, pero mantenían una presencia sutil y constante. Era el tipo de recuerdo persistente que permite a una persona funcionar con normalidad, pero que se resiste a ser olvidado por completo. Ella poseía todo lo que la sociedad asocia con una existencia dichosa y en muchos sentidos experimentaba la alegría de verdad. Sin embargo, sentirse satisfecho no siempre es sinónimo de sentirse completo. Es perfectamente posible construir una realidad magnífica y al mismo tiempo albergar un afecto anclado en una época pasada. Con frecuencia, las emociones más intensas son precisamente aquellas que no requieren justificación verbal. En los últimos capítulos de la vida de Grace Kelly se produjo una sutil transformación, no en sus declaraciones explícitas, sino en los recuerdos que permitió aflorar. No hubo revelaciones explosivas ni confesiones públicas, sino meras reflexiones serenas y diálogos íntimos con sus confidentes más cercanos, en los que su pasado se sentía más presente que su realidad actual. En esos momentos de vulnerabilidad surgió un tema recurrente. Hablaba de su vida real con reverencia, de sus deberes como soberana con honor y de su matrimonio con una aceptación pragmática. Sin embargo, cada vez que se mencionaban personas concretas y se recordaban acontecimientos del pasado, una suave calidez inundaba su rostro, una ternura completamente ajena a las obligaciones reales o al deber conyugal. Esta calidez estaba ligada a un capítulo más auténtico y anterior de su vida. De entre todos los pretendientes que se habían cruzado en su camino, aquellos que la idolatraban, la cortejaban, e incluso el príncipe con quien finalmente se casó. Un vínculo singular resistió el paso del tiempo de una manera verdaderamente única. Su perdurabilidad no se debía a la longevidad, sino a que trascendía la necesidad de ella. Esa figura perdurable era Cary Grant. Junto a él había encontrado una preciada rareza, una comodidad natural y una comprensión tácita. Él no representaba una personalidad exigente que se viera obligada a adoptar ni un entorno al que tuviera que adaptarse. Simplemente la aceptaba tal como era sin filtros. Probablemente por eso, décadas después, su esencia perduró tan profundamente. Estaba ausente de su rutina diaria, pero vívidamente presente en sus recuerdos, perfectamente conservado e inmune al paso del tiempo.
Nunca construyeron un destino compartido ni unieron sus vidas. Sin embargo, ella salvó un fragmento de esa relación que se negaba a desvanecerse y en última instancia ese fragmento conservado podría haber tenido el mayor significado de todos. El monarca con quien se casó le otorgó un título aristocrático, un linaje real y un lugar permanente en la historia mundial. Por otro lado, el individuo que capturó su amor más profundo le regaló una era fugaz en la que estuvo completamente libre de la presión de la transformación. Se le permitió simplemente existir. A menudo ese tipo específico de afecto es el que perdura con más fuerza en el corazón humano. El legado de Grace Kelly nos recuerda conmovedoramente una verdad humana fundamental. Los caminos que elegimos no borran automáticamente las pasiones que albergamos. Ella vivió una vida extraordinaria alcanzando un destino que la gran mayoría apenas puede comprender. Sin embargo, como cualquier persona común, albergaba la añoranza de un destino inexplorado. Podría decirse que esto es lo que hace que su historia sea universalmente perdurable. No es la deslumbrante tiara ni la gloria cinematográfica lo que resuena, sino la silenciosa comprensión de que el verdadero amor no se define exclusivamente por la persona que permanece a nuestro lado. A veces se define por la persona cuyo recuerdo se niega a desaparecer. Si esta historia te conmovió, comparte dónde la viste en los comentarios. Además, si crees que ciertos romances son verdaderamente imperecederos, considera suscribirte, ya que muchas más historias cautivadoras esperan ser descubiertas.